Bien, nuestro invitado en esta parte del programa es el mayor Jorge Luis Gil Becerra. Él es experto en seguridad estratégica. En su momento se desempeñó como integrante del GEIN, ¿no? Este grupo especial de inteligencia, ¿no? Que capturó a Abimael Guzmán, ¿no? Yo antes de la pausa yo estaba dando lectura al editorial hoy del portal de opinión El Montonero, ¿no? Que hoy tiene un título bastante sugerente, ¿no? La guerra o la paz, dice, ¿no? Polarización política amenaza a democracia y mercado. No voy a leer los dos primeros párrafos antes de ingresar a la conversación con nuestro invitado de esta mañana, ¿no? Dice, el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori puede convertirse un punto de quiebre a favor de la reconciliación nacional o, en su defecto, desencadenar una verdadera guerra política de consecuencias impredecibles, ¿no? Parafraseando la novela La guerra y la paz de Tolstói, hoy se puede afirmar que el Perú enfrenta la disyuntiva de optar por la guerra o por la paz, más allá de las marchas callejeras impulsadas por jóvenes educados en la prédica antifujimorista de los últimos 15 años. La mayoría de peruanos está por la paz, por la reconciliación, por el camino de las convergencias, a semejanza de las grandes sociedades que lograron construir la democracia luego de terribles enfrentamientos. Esa es la razón que hemos invitado justamente al mayor Jorge Luis Gil Becerra, experto en seguridad estratégica. Mayor, como siempre es muy grato tenerlo acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, y sobre todo porque usted ha ido siguiendo muy de cerca, ¿no?, estos temas, ¿no?, cómo se plantea el escenario político frente al tema de la reconciliación. Muy buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y espero poder absolver algunas de sus preguntas. A ver, ¿somos optimistas o no somos optimistas frente a la reconciliación? Esto ya mirando en un escenario factual. Sí, bueno, la palabra reconciliación, yo diría que hay que tener un poco de cuidado quién la usa y para qué la usa. ¿Qué hay detrás de la palabra reconciliación? Si los que lo dicen están enmascarados detrás de toda una actitud de violencia, o los que lo dicen realmente de corazón. Y ese es un tema muy complicado para poderlo, para que la gente lo pueda ver de esa forma, ¿no? Pero fíjese, aquí yo primero quisiera mencionarle que sobre el tema del indulto tenemos que entender que existen diversos escenarios, ¿no? Existe un escenario de debate político, que eso es un tema bastante complicado porque hay toda una... Un engranaje político, un engranaje político que se ha llevado a cabo. Así es. Hay un escenario en el debate legal, si es legal o no, si es legítimo o no es legítimo. Hay un debate en el campo moral también, si esto tiene capacidad moral o no. Pero también hay un debate social donde se generan y donde se gestan los actos violentos o no violentos. Y aquí en los actos violentos nosotros ¿Por qué? tenemos... Porque genera pasiones, ¿no? Claro, por supuesto, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Necesitamos aquí tener a alguien en el centro que pueda actuar como árbitro para poder equilibrar las posiciones, ¿no?, y las pasiones también de la gente. Entonces, desde hace mucho tiempo, unos 10, 12 años, Sendero Luminoso, por ejemplo, a través del Movadef, de este grupo que crearon del Movadef, que luego fue incorporado al Frente de Unidad de Defensa del Pueblo, o llamado FUDET, que también es un órgano de fachada, han venido planteando 3 o 4 consignas permanentes, pero no solamente en el país, sino también en el extranjero, como es entre ellas la amnistía general y la reconciliación nacional. Esto políticamente es entendible, pues, que los grupos alzados en armas o los grupos violentos pidan este tipo de situaciones. Se ha dado en otros países, como el Acuerdo de Paz en Colombia. Pero pierde su condición, su legitimidad, cuando en el año 2004, Sendero Luminoso produce el documento del que ya hemos hablado en un momento acá, denominado Plan de Construcción. En este documento, Sendero Luminoso dice claramente que se dedican a la conformación de un ejército guerrillero popular. O sea, estos sujetos que vienen con una palma de olivo en la mano izquierda, en la mano derecha traen un puñal. Y eso hay que tenerlo muy claro. Los ciudadanos no podemos dejarnos sorprender por este tipo de organizaciones.
porque el objetivo político de ellos de esta reconciliación nacional, no es realmente que la población vaya hacia el desarrollo, hacia el bienestar, de acuerdo a la modernidad, no. Esta reconciliación nacional es para lograr el indulto, el indulto de Abimael Guzmán y toda su cúpula. ¿Para qué? Para iniciar una nueva etapa de violencia con Sendero Luminoso por medio de sus órganos generados. Si no, no tuviera sentido que ellos hayan conformado organismos generados en el campo de la mujer, en el campo juvenil, en el campo... y que aparentemente son reivindicativos, pero que tienen otro objetivo. Tienen otro objetivo. El objetivo es librar a Abimael Guzmán, el objetivo es continuar la lucha, su objetivo es el comunismo. Ese es el trabajo político que están haciendo. Ese es el trabajo político de la gente de Sendero, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un primer discurso, digamos, que nosotros tenemos que entender bien. Y, bueno, la palabra reconciliación no tiene, pues, necesariamente un patente de corso para nadie, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que la palabra reconciliación, sumada a otros elementos como trabajo para el pueblo y amnistía general, son el discurso de Sendero Luminoso. Hoy los presidentes, el expresidente Fujimori con el presidente Kuczynski hablan de reconciliación nacional, pero no es necesariamente la reconciliación que Sendero busca, no es el sentido que Sendero Luminoso busca. Y es más, no los vamos a ver aparecer en estas marchas. Sendero Luminoso, el Movadef, no va a aparecer en estas marchas. A pesar que estas marchas se prestan para acciones de violencia, ¿usted cree que no aparecen? Así es, no van a participar. ¿Cuál es la razón que usted más o menos ¿Por qué? conoce? Porque ellos vienen desarrollando toda una estrategia de campaña nacional e internacional para hacer ver que ellos realmente quieren la reconciliación, ¿no? Que realmente quieren amnistiar a su cabecilla, a Abimael Guzmán. Entonces, si ellos en este momento participan en una marcha contra el indulto, ¿no es cierto?, estarían disparándose, entre comillas, disparándose a los pies, porque es justamente lo que quieren lograr, ¿no? Porque después ellos mismos dicen, se les puede cuestionar de cómo para este indulto hicieron violencia y para este otro indulto no hicieron violencia. Entonces, esta es una estrategia que ha planeado Sendero Luminoso, y el no participar no es que no les interese. Se lamen y relamen seguramente por participar en los actos de violencia para asustar a la población. Están en favor del indulto, incluyendo a Abimael Guzmán. Están a favor de su indulto de Abimael Guzmán, claro, aunque esté a costa de, ¿no? A costa de esto, ¿no? Sí, entiendo. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar nota y estar atentos a cómo se pinta el escenario. No van a aparecer miembros de Sendero Luminoso. Sin embargo, sí han aparecido, sí ha aparecido en el escenario el MRTA en todas sus presentaciones, en todas sus manifestaciones, sus organismos generados, sus familiares, sus ex reos, no han aparecido en diversos momentos, y no me cabe ninguna duda que a nivel nacional deben estar apareciendo en todas estas marchas. La inteligencia ya está haciendo su trabajo para identificarlos, ¿no? Pero aquí, fíjese usted, hay una incongruencia, digamos, entre estos miembros del MRTA que participan en esta marcha contra el indulto. Fíjese, en agosto de 1996, Fujimori dio la ley 26655, ¿no? Que creo que ya ustedes la tienen aquí en la mano. Y creó la Comisión de Indultos en 1996, fíjese, con el cura Lancier, el padre Lancier, Gino Costa, que estuvo ahí el defensor del pueblo en ese entonces la encabezaba, que era Santisteban de Noriega. Así es, Santisteban. Ellos, del 100% de personas que fueron liberadas, el 80% estuvo en algún momento acusada o procesada o juzgada por pertenecer al MRTA. O sea, gran parte de estas personas que se acogieron a la concesión de indulto pertenecieron al MRTA. Por supuesto, ¿no? Pero hay un tema más. ¿Cómo esta gente no ha demostrado su indignación cuando muchos de los que fueron condenados a cadena perpetua, ¿no es cierto?, vino después la época de Diego García Gazayán y el gobierno de Toledo, y se les redujo la pena. ¿Ya? Y encima que se les redujo la pena, salieron en libertad por esa reducción, como Peter Cárdenas Schul, por ejemplo, ¿no?
que hoy se atreve pues, a decir que puede participar en la vida política y todo lo demás. Pero fíjese, acá no hubo indignación de nadie. ¿Por qué no se han indignado si Cárdenas Schulz es el responsable de una serie de actos criminales? Pero algo más. Cárdenas Schulz dirigía un grupo, un comando especial de aniquilamiento, que además se dedicaba a los secuestros. ¿Dónde están los millones de dólares que le quitaron a los secuestrados en esa época? Entonces, estos personajes no tienen ninguna moral para venir a expresarse en este momento sobre un indulto en el que ellos también han sido beneficiados, ya sea vía disminución de penas en sus procesos judiciales o ya sea vía de los indultos que dio la propia comisión, que el propio Alberto Fujimori dio como ley, ¿no? Ahora, siguiendo esa misma línea de análisis que usted sigue, Mayor Gil, la polarización existente en este tema del indulto va a proseguir, pero ¿qué es lo que se tendría que hacer para ir generando una conciencia colectiva y sacar de juego aquellos elementos que buscan sacarle un provecho implícito al tema de la reconciliación? Lo digo con toda claridad, al terrorismo del Sendero Luminoso, o también al aprovechamiento que en su momento lo está haciendo el MRTA. O sea, ¿qué elementos puede empezar para que desde el gobierno se active verdaderamente un sentimiento de reconciliación verdadero? Bueno, yo creo que esta situación, esta coyuntura en la que hay pues todo un debate en el escenario político, legal, en el moral y en el social, va a ser muy importante las decisiones del gobierno para poder calmar las aguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están identificados quiénes son los que quieren hacer la violencia, pero ese no es el único problema del gobierno, su problema moral o el problema ético, sino que este hecho va a ser aprovechado por los violentistas en este momento indignados por el tema del indulto, pero ya vemos nosotros que se están sumando los antisistemas, que se están sumando los violentistas y que comenzaron las amenazas contra el Estado y la Nación del Perú y el gobierno peruano, por ejemplo con Gregorio Santos, que ya está armando una supermarcha, ¿no? Por ejemplo con todos estos grupos que están armándose a nivel en el sur, por ejemplo, de Lima, aprovechando el tema de la coyuntura del indulto. El escenario es el siguiente: no participan en las marchas, pero crean todo un efecto cerco generando condiciones de violencia, sí, por supuesto, tanto en conflictividad social o como en supuestas reivindicaciones. Por supuesto, ahí van a confluir todo lo que ellos quieren, van a aprovechar el carrito del indulto para subirse en mancha, ¿no es cierto?, para todas sus o sea, hacer una protesta generalizada, sí, digamos, eso es el contexto que más o menos no les pudo salir mejor el tema que tenga que pasar este tema del indulto, porque ahora se van a aprovechar y van a buscar, esta es la justificación. Claro, pero ¿cómo evitar, cómo atenuar, cómo mitigar eso, no? Porque eso pone en riesgo la estabilidad de un país, ¿no? Sí, yo creo que es una estrategia, la estrategia política del gobierno peruano, del gobierno del presidente Kuczynski, en la que primero haya que nombrar un presidente del Consejo de Ministros con capacidad de poder dialogar con todos los sectores, con capacidad de poder hacer entender a la población que él representa un nivel de confianza de que lo que se ha hecho es una página que hay que voltear y que hay que continuar, el país no se puede detener y hay que continuar en el desarrollo y hay que continuar en las obras que todavía están pendientes por hacer para la población. Y el otro es el compromiso de los sectores políticos, ¿no? Porque dejar desguarnecido o dejar cabos sueltos, como que usted está mencionando, ¿no? El accionar, por un lado, del Sendero, que se suma supuestamente a acciones reivindicativas, pero que tiene otro objetivo, e implícitamente la participación del MRTA, como usted bien lo ha apuntado, porque ellos sí se han visto favorecidos con este tema del indulto y además, o sea, quieren legitimar una acción política, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros encaminamos o cómo le damos un sentido viable a este tema? Complicado, ¿no? Nosotros, el que habla, se ha expresado en diversas oportunidades respecto de la participación de los partidos políticos en la vida política del país. Lo que ha sucedido
en esta oportunidad en el indulto, con esta ruptura al interior de varios movimientos políticos, claro, refleja la fragilidad ideológica, la fragilidad política de los partidos políticos, y que hoy es el momento de reinventarse, hoy es el momento de sanar sus heridas, de curarse, pero no necesariamente, no tienen que hacerlo generando la violencia ni echándole más gasolina al fuego, sino por el contrario, tienen que reinventarse política, ideológicamente, e ir hacia una actitud más positiva para el desarrollo del país, ¿no? Sí, pero eso no significa, acaso, que muchas de estas personas que ahora están haciendo una militancia política, que están probablemente representados en el Parlamento Nacional, tengan o hayan tenido o son afines a estos grupos, estoy hablando de Sendero Luminoso, el MRTA, y que aparentemente están haciendo un trabajo político legalizado? Claro, o sea, la gama de colores que hay dentro de la izquierda, en todas sus denominaciones, no me gusta darle denominaciones, pero los marxistas-leninistas, los progresistas, los más rosaditos, no sé cómo le llaman, todos ellos, de alguna u otra forma, o se han hecho de la vista gorda, ¿no es cierto?, o no han querido mirar la realidad de que la parte extrema de su lado, ¿no es cierto?, son los que provocan, los que promueven estas cosas, pero además están ya insertados en la vida política legal, ¿no?, y que se les escapa, y en el Congreso se les ha escapado a varios, ¿no?, a varios ligados de una u otra forma al MRTA, ligados de una u otra forma al Sendero Luminoso. O sea, ya debemos de dejarnos de defender y de hacernos de la vista gorda los primos hermanos ideológicos. Lo que tenemos que hacer es mirar al país con otros ojos, mirar con ojos de desarrollo, con ojos de bienestar, pero lo fundamental, con ojos de seguridad. Mientras nosotros estamos casi en la época cavernaria, agarrándonos a palos, en otros países están inventando otro tipo de chips, en otros países están desarrollando nuevas tecnologías y se están dando nuevos descubrimientos. Nosotros todavía estamos agarrándonos a palos ideológicamente, ¿no? Ahora, lo paradójico que en otros países el indulto humanitario funciona, ¿no? Sí, claro, es legítimo, claro, lo que estamos ahora. Yo entiendo pues que hay pasiones, por ambos lados, pero repito, el gobierno peruano creo que debe nombrar una presidencia del Consejo de Ministros que la gente valide, ¿no?, que la gente sienta como legítimo para ser una persona que oye a todos los sectores y que va resolviendo los problemas para bajar la tensión de este momento tan duro, tan difícil. Bien, estamos dialogando con el mayor Jorge Luis Gil Becerra. Él es experto en seguridad estratégica, en su momento formó parte del grupo especial de inteligencia, GEIN, que capturó a Abimael Guzmán. ¿No será, mi estimado mayor, que esta polaridad antifujimorismo versus fujimorismo lo único que está haciendo es traer una envoltura, ¿no?, para ponernos nuevamente a grupos, o sea, que atizan la violencia? Por supuesto, a ver, los grupos violentos tienen en el fondo de sus pensamientos la parte ideológica, ¿no es cierto? Entonces lo ideológico eso no se lo va a quitar jamás, ni hoy, ni dentro de 50, ni dentro de 100 años. Pero aparte de lo ideológico está la oportunidad. Si socialmente se encuentra la oportunidad de poner sus ideas o de, entre comillas, luchar por sus ideas, lo van a hacer. Yo le expresaba la vez pasada, por ejemplo, que ellos aparecen, por ejemplo, la gente del Movadef, van a aparecer en todas partes del Perú en cualquier acto reivindicativo o de necesidad social. Y le explicaba y le contaba que, por ejemplo, en los damnificados de Chosica, de San Juan de Lurigancho, ellos los habían organizado como, ¿no?, el Frente de Defensa de los Damnificados, y organizado por el Movadef. Es decir, no solamente es en la etapa de los indultos o en momentos políticos, sino también en los momentos de desgracia social. Claro, lo que pasa es que el indulto es un ingrediente más. Es un ingrediente, entonces esto a ellos les ha caído como anillo al dedo. O sea, si lo trasladamos de Carapongo, lo trasladamos al norte del país, también la misma situación de reconstrucción podría ocurrir ahí. Sí, por supuesto. Yo le garantizo que deben estar en todas partes donde haya necesidad de la población, y
no solamente para ayudar, ¿eh? Esta es una vieja estrategia. Cuando Sendero Luminoso en 1980 quiso entrar en algunos lugares del país con esa estrategia de hacerse los buenitos, de ir con el campesino, de darle la mano, chaquitacya con chaquitacya, vamos a arar juntos la tierra, y después obligándolos a matar a sus propios campesinos, grupos de campesinos terminaron por matarlos a ellos. No, porque esa es una vieja estrategia de acercarse de esa forma a la población, pero después para pedirle, ¿no es cierto?, que se organicen, para pedirle que se levanten, para pedirles que lleven piedras. Esa vieja táctica ya la conocemos. Pero ahí vamos a una antigua discusión, mi estimado mayor, ¿no? O sea, ¿y el Estado dónde está presente? Bueno, es una larga historia sobre las ausencias del Estado. Ha hecho siempre lo posible. Yo he pertenecido al Estado, he participado en una parte de la historia del país con la captura de los principales líderes terroristas. Pero yo creo que más que un tema de fuerzas de seguridad o de actos coercitivos de parte del Estado, son los actos políticos de parte del Estado. Y los actos políticos no solamente del Estado, sino también de los partidos políticos. Es un conjunto de cosas, ¿no? Hoy todos ellos van a tener que asumir la responsabilidad, no solamente por el indulto, sino van a tener que asumir la responsabilidad, si son capaces, el Estado como tal, de poderle entregar a la población una esperanza, y si los políticos son capaces de reinventarse para poder decirle a sus seguidores, oiga, necesitamos la paz. Dura tarea, porque mientras unos piden la paz, otros piden la guerra. Sí, y otros no solamente la piden, sino que la promueven. En efecto. Promueven la violencia, ¿no? Entonces, y además nos encontramos incluso con políticos que tienen un doble estándar, ¿no? Que es lo más peligroso, ¿no? O sea, por un lado, legitiman su presencia, y por otro lado, están mirando la calle como escenario, ¿no? Sí. Yo creo que esta antigua actitud de camuflarse dentro de la población y dentro de los organismos del Estado, como en el Congreso, como en el propio Estado, en el gobierno, ya la población ha comenzado a mirarla mal, ¿no? Porque, por ejemplo, hace muchos años era imposible, pues, que un Graña se vaya preso, pues, ¿no? Era imposible, pero hoy la población ha visto que la corrupción, por ejemplo, es generalizada. Antes, pues, entre comillas, el policía tenía el patrimonio, ¿no es cierto?, de ser el más corrupto de la historia. Que era la coima, ¿no? Era la coima, claro. Pero hoy no solamente es patrimonio del policía, sino del juez, del fiscal, del empresario. Hoy es criminalidad organizada. Así es. Entonces, la criminalidad ha crecido de tal forma, y entre ellas su principal más devastador elemento, como la corrupción, ha llegado a todas partes. Entonces yo creo que ya la población está llegando a entender de que algo tiene que hacer, y el poder de la población ya no está en las sonrisas que le brinde a un candidato, sino va a estar en el puño y en el voto, cuando en las próximas elecciones la gente vote de una manera diferente. Ahora, yo confío en eso. ¿Cómo entender, mi estimado mayor, que cuando uno analiza las encuestas, la gente dice sí estar en favor de un indulto humanitario, ¿no? Y cómo entender que hay protestas en la calle que no son la mayoría de los peruanos, pero que inciden un poco en el dominio diario de los hechos? Bueno, yo creo que la gente encuestada dice lo que los encuestadores quieren saber. No siempre para usted es una medida exacta. No, yo no creo que sea una medida exacta, pero fíjese, ¿cómo se puede entender de que nos hagan una supermarcha, la gente de la izquierda, una marcha que te puede paralizar el país, pero que saquen 3 o 5%? Es lo que voy, ¿no? O sea, ¿cómo es que aparecen en las encuestas un alto nivel de aceptación en favor del indulto humanitario o en favor de dejar en libertad a un expresidente, como es el caso de Fujimori? ¿Y cómo es que a las 48 horas de darse esto, al inicio, al mismo día, se van gestando movilizaciones que en realidad no tienen un efecto mayoritario, pero que sí tienen un efecto mediático? Sí, yo creo que la gente todavía no entiende que el tema de las encuestas es un instrumento científico para medir realmente las necesidades de la población en diversos sentidos. Y entonces creo que hay un elemento subjetivo al momento de tomar las muestras, no del encuestador, sino del propio poblador, ¿no?
que casi instintivamente dice una cosa y luego hace otra, ¿no? No es profesional lo que estoy diciendo, es simplemente una... o sea, Una precisión final, y se lo pido siempre con la sinceridad que lo caracteriza. ¿Es usted optimista en el corto plazo en el tema de la reconciliación o va a pasar un tiempo prudencial en nuestro país? Sí, yo creo que va a pasar un tiempo, y yo creo que no se va a resolver en lo inmediato, va a depender de los mensajes que den los políticos, el gobierno, el Estado, los actores políticos. Va a depender, porque si por un lado o el Estado o con el gobierno dicen algo para bajar las tensiones, o los partidos políticos dicen algo para bajar las tensiones y otros le echan fuego, pues esto va a arder. Yo tengo fe, tengo esperanza de que esto va a bajar sus tensiones y que aprenderemos a vivir con este momento difícil. Bien, estuvo con nosotros el mayor Jorge Luis Gil Becerra, experto en seguridad estratégica, en su momento perteneció al Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, ¿no?, que capturó a los cabecillas del terrorismo, entre ellos a Abimael Guzmán Reynoso. Le agradezco nuevamente la amabilidad de acompañarnos en esta parte del programa mayor, y con seguridad vamos a seguir conversando en días sucesivos, porque este es un tema que creo, lastimosamente, como bien hoy apunta nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce, ¿no?, nos ha puesto entre la guerra o la paz, ¿no? Sí, pues es una lástima, pero ese es así, ¿no?, totalmente terrible. Bien, le agradezco la amabilidad. Bien, estuvo con nosotros el mayor Jorge Luis Gil Becerra.